Jesús es el camino. Primera de Pedro 1:15 al 17, que dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. Esta es palabra de Dios y el pueblo dice amén. Ocupen sus lugares, por favor. El lema de nuestra asociación ICIPAR está enfocada hoy a hablar acerca de la santidad a Jehová. Un tema que me parece sumamente importante porque tiene que ver con la salvación. Escrito está que sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque estamos conscientes que todos somos pecadores, Primera de Juan 1:8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero también está claro que Dios espera que el verdadero creyente no peque deliberadamente. Cuando uno tiene la experiencia de la salvación, el nuevo nacimiento, entonces el ser humano, el creyente, el cristiano, no pecará deliberadamente. Primera de Juan capítulo 3 verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí yo creo que esto debe llamar a nuestra reflexión, debe llamar nuestra atención, porque el secreto para mantenerse sin pecar es haber nacido de nuevo y mantener nuestra comunión con Dios. La práctica del pecado es pecar deliberadamente como un estilo de vida. Una persona no salva vive una vida de pecado habitual. Para él no le llama la atención, no le mueve la conciencia acostarse con cualquier mujer. No le llama la conciencia terminar el dinero que serviría para el pan de la familia en la cantina. Puede asesinar, puede hacer cualquier cosa y para ellos parece algo natural. El pecado es una cosa normal en la condición de una persona perdida. Un creyente verdadero no vive en pecado habitual, o sea, no peca deliberadamente. Algunos hacen la diferencia. Por ejemplo, hay líderes religiosos que no le llaman pecado al tener relaciones fuera del matrimonio o quizás a empinarse unas botellas de licor. Y cuando la gente que convive con ellos ve a ese líder empinarse una botella de licor, una copa de licor, dicen: mira, está contento. Pero si alguien sabe que esa persona es un pastor cristiano evangélico que predica la santidad y lo ve a ese pastor echarse una copita, se escandalizan. Miralo, está tomando. Ay, no, Dios mío. Se escandalizan. Y yo pregunto, ¿por qué el otro sí y el pastor no? Porque ellos mismos saben diferenciar que alguien puede vivir en el pecado y revolcarse en el lodo, pero aquellos que fueron llamados al reino de Dios se convierten en una nación santa, llamados a la santidad.
sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor. Es así que ellos mismos saben distinguir, saben diferenciar entre lo uno y lo otro. La palabra santo o santidad o santificar viene de una palabra griega que significa apartado para Dios. Usted y yo, gracias a Dios, y no tendremos cómo pagarle jamás, nos rescató del lodo cenagoso para separarnos para Él. Su vida diariamente tiene que ser para Él. Él espera de usted su adoración. Él espera de nosotros nuestro testimonio que le dé la gloria al Señor. Que cuando la gente vea tu manera de vivir, hablen bien de Dios, que honre a Dios, porque fuimos separados para Él. El creyente en el Señor Jesucristo es separado para Dios por el Espíritu Santo. Vivir en santidad es vivir apartado para Dios y su obra. Una persona apartada para Dios tiene la bendición de una posición seria delante de Dios en Cristo Jesús. La evidencia de un nuevo nacimiento, escúchelo, la evidencia de un nuevo nacimiento es el comportamiento justo en la vida del creyente. No me digas que has nacido de nuevo si todavía vives en las prácticas de la desobediencia que ofenden a Dios. La santificación es evidente en el cambio de vida. Dios nos cambia por dentro hacia afuera. Dios hace su obra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los malos pensamientos vienen de dentro. Por eso tendríamos que echar una mirada hacia adentro para ver quién está sentado en el trono. O es Cristo Jesús o es Satanás. ¿Quiénes están habitando en nuestro corazón? ¿Los frutos del Espíritu o los demonios? No podemos compartir espacio. Hay que tener cuidado y siempre estar totalmente conscientes que nuestro corazón tiene que ser la morada gloriosa del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia en segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debemos poner nuestros pies en tierra y saber que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Fuimos llamados al reino de la luz, donde Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vivir en santidad es el resultado real de un nuevo nacimiento en la vida del creyente. Dios ordena que el creyente debe vivir en santidad. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El creyente es responsable de su vida interior y de su caminar externo. No cuaja, no es correcto pensar y decir que a Dios no le importa lo de afuera, que solo le importa lo de adentro. No es posible. Si lo de adentro es puro, también tu vida reflejará pureza. Si tu interior está dañado, tu exterior también lo va a reflejar. Les conté alguna vez de que la peluquería donde llego a cortarme el cabello estaba cerrada y necesitaba urgentemente unos tijerazos. No podría esperar más y fui a buscar a alguien y vi una peluquería abierta
y la vida es ocupada, y pregunté, ¿está en servicio, está trabajando? Y la persona me contestó y empezó a decir una serie de majaderías. Me sentí incómodo, pero al fin estaba en el sillón con la bata, y cuando el señor estaba poniéndome la bata para cortarme el cabello, me dijo, ¿usted es el pastor Josué Pérez? Y le dije, es correcto, soy su servidor. Me dijo, qué vergüenza, perdóneme por favor este vocabulario que he estado usando. Y me estaba cortando el pelo, y perdóneme. Y yo dije, este me va a dejar todo trasquilado. Ya en una pausa le dije, sabe, no se preocupe. El problema no es lo que usted dijo, el problema es que está dentro de su corazón. Si usted le permitiera a Cristo entrar a su corazón, en vez de todas esas majaderías tendría otro vocabulario, porque se refleja la presencia de Dios en sus vidas. Ese es el verdadero problema del ser humano, con el cual batallamos muchas veces. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Pero no se quedó en ese estado, en ese nivel. Al final de cuentas encontramos a Pablo diciendo, yo soy un imitador de Jesús. Si ustedes hacen lo que yo hago, ustedes estarán imitando a Cristo. El creyente no experimenta la vida sin pecado en esta tierra, porque hemos heredado una naturaleza. Sin embargo, nosotros vencemos el pecado a través del poder del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Por eso, entre más tengamos comunión con Dios, hermanos, más semejantes a Cristo vamos a ser. Entre más busquemos de Dios, entre más escudriñemos la palabra y la obedezcamos, mejores personas vamos a ser. El problema es que decimos ser cristianos, pero no tenemos comunión con Dios. No somos personas que realmente estemos apartados para Él. Prestamos nuestra vida para mil cosas. En vez de tener comunión con Dios con la oración, nos pasamos horas y horas viendo novelas. ¿Qué beneficio trae a tu vida espiritual una novela donde el objetivo es reflejar la infidelidad? Escenas a veces pornográficas. ¿Qué beneficio trae a tu vida espiritual si lo que escuchamos no es lo que agrada a Dios? Entre más nos apartemos para Él, mejores personas seremos para Él y para la sociedad. Ya somos una bendición. Los gobiernos parece que no tienen vista para eso, pero los miles y millones que hoy profesamos la vida cristiana y estamos en pie de lucha, somos dolores de cabeza menos para Él, para el gobierno. Porque si solo ahora preguntara cuántos eran alcohólicos, la gran mayoría va a levantar la mano. Borrachillos que al paso de 3 cervezas ya se creían Calimán y andaban haciendo cualquier desastre. Los hogares eran un infierno. Pero Cristo vino a nuestras vidas, cambió nuestra manera de vivir y hoy somos gente diferente. Gracias a la obra maravillosa del Espíritu Santo. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí está el secreto, el remedio para mejores personas en la vida. El diablo se las ha ingeniado para distraernos del camino correcto y sumergirnos a cada día más
en ese lodo sin esperanza. La única prueba segura de que tenemos una fe salvadora en Cristo Jesús es que nuestra vida esté persiguiendo la vida de santidad. Lo vuelvo a repetir. La única prueba segura de que tenemos una fe salvadora en Cristo Jesús es una vida que procura la santidad. Ya leíamos Hebreos 12:14 y a partir de hoy cambiamos en Dios haremos proezas por este texto que tiene verdades contundentes. Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dígalo conmigo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un poquito más fuerte: seguid y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz. Que eso haga eco en nuestros corazones. Nuestra vida siempre va a encontrarse en acecho. Y una de las mayores fracasos, tropiezos que vamos a encontrar es en nuestra relación interpersonal. Nos vamos a encontrar con personas que serán nuestros cuchillitos de palo. Serán usados por el demonio para probar nuestra fe. Ante todo eso, que haga eco en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra de Dios: hay que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Está escuchando? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para que te sigas revolcando en la suciedad? ¿Te llamó para que sigas en tu vida de pecado? No. Tenemos que pararnos firmes y luchar muchas veces contra los apetitos carnales. Tenemos que pararnos firme y poder, como el apóstol Pablo, tengo que decirlo una y otra vez porque fue un hombre que abrió su corazón para mostrarnos su humanidad, pero también sus victorias. Y no solo Pablo. ¿Qué tal si leemos donde nos dice acerca de Elías que era hombre semejante a nosotros con debilidades, pero que su comunión con Dios les hizo superarlas? Escuche, lea la historia de Elías y usted va a encontrar más de una vez diciendo: el Dios en cuya presencia estoy. Esas eran sus frases del profeta Elías. El Dios en cuya presencia estoy. Elías sabía que el paso que daba, ahí estaba la presencia de Dios. Y eso produce temor, porque muchos de nosotros nos engañamos a nosotros mismos. En nuestras reuniones lucimos como santos, pero ¿qué dirá nuestro vecino de nosotros? ¿Qué concepto tiene el vecindario de nosotros? Me tocó compartir un mensaje de la palabra de Dios en la asamblea y agradezco a Dios por esa palabra que puso en mi corazón. Aún Jesús, viviendo en Nazaret, en donde no pudo hacer muchos milagros. ¿Cuál fue la razón para que Jesús no hiciera milagros en Nazaret? Por la incredulidad. Pero aprendíamos en esa enseñanza que más que la incredulidad, Jesús no obró muchos milagros en Nazaret porque la gente de Nazaret que lo conocía no lo reconoció como el Hijo de Dios. Más que la incredulidad en Nazaret para hacer milagros Jesús, fue que la gente lo conocía y no lo reconoció como el Hijo de Dios.
La gente que lo conocía lo reconoció como el hijo de él. Alguien grítelo, el hijo de él. Simplemente. Ese Jesús es un carpinterito. Y eso provocó una visión incorrecta de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Fuimos a un pasaje más, donde Jesús, reunido con sus discípulos, les dice: amigos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué concepto tiene qué han escuchado ustedes que andan por aquí y por allá haciendo el trabajo? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Me pueden informar? Maestro, unos dicen que eres Jeremías. Maestro, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Yo creo que no faltó quien dijera: maestro, allá se expresan mal de ti, que eres un charlatán. Y luego Jesús cambió la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es importante que nosotros pudiéramos interesarnos en qué dice la gente de nosotros. Aleluyita. Vamos a ocupar un minuto para que ahorita usted piense y diga: ¿qué dice mi familia de mí? ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? ¿Será que alguien se atreve, como la tsunamita, cuando Eliseo pasaba por el pueblo, a identificar a ese hombre y a decirle al marido de ella: oye viejo, construyamos un pequeño cuarto, pongamos mesa, silla, candelero y cama, para que cuando ese varón santo de Dios pase por aquí, tenga donde descansar? ¿Será que la gente de usted, mi hermano, dice que eres un santo varón de Dios? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo de ti? Hermana, ¿qué dicen las demás señoras? Trágame tierra. Si usted está teniendo respuestas negativas, ojo, hay esperanza de alcanzar el propósito por el cual Dios te llamó: ser el varón santo de Dios y ser la mujer santa de Dios. No la chismosa, no la mitotera, no el que presta y no paga. Aleluyita. Ahí tenés cuidado. Si es hermano de Jesús, ay no, yo iba a decir Jesús el camino, no es de aquí, va. Te llega a prestar dinero, no le des, porque presta y no paga. ¿Habrá alguien aquí? Ni lo diga, que le cae un rayo en seco. ¿Se da cuenta que no solo es calentar una silla? ¿Se da cuenta que no solo es emocionarse durante la alabanza? Dios nos está llamando a la santidad. Y aunque use un tema que a algunos les cae gordo y crean que somos fanáticos, religiosos, fariseístas, escrito está que sin santidad nadie verá al Señor. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Lo quieren escuchar otra vez? Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y el pueblo dice, amén. La persona que pone su esperanza por la fe en el Hijo de Dios experimenta una purificación interna que es tan completa como la pureza del mismo Cristo. Llegamos a ser como Cristo cuando enfocamos nuestra fe en su gracia salvadora. La santificación no es un acto instantáneo. La santificación es un proceso que comienza al nacer de nuevo y que tendrá un crecimiento gradual como evidencia de nuestra nueva vida en Cristo y nuestro crecimiento espiritual. La santificación es un proceso que comienza al nacer de nuevo, que tendrá un crecimiento gradual como evidencia de nuestra nueva vida en Cristo y nuestro crecimiento espiritual. La única prueba de que sinceramente, escúchenme, la única prueba de que sinceramente amamos al Señor Jesucristo es cuando practicamos una vida de santidad. ¿Cuántos aman al Señor? No escuché. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuál es la evidencia de ese amén? Por eso hay un coro que le he cambiado. Yo no soy compositor, yo soy descompositor. Si en verdad eres salvo, di amén, dice el original. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén, cualquiera puede decirlo. Hasta el borrachito, en verdad, amén. Es así que le cambiamos. Si en verdad eres salvo, vive bien. Si en verdad eres salvo, vive bien. ¿Ya no dijeron muchos amén? Hermanos, la única prueba de que sinceramente amamos al Señor Jesucristo es cuando practicamos una vida de santidad. Juan 14:15, el Evangelio de Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué clara es la palabra. Ya no canta más claro un gallo chiapaneco, villaflorense, tomapozol. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿De qué sirve que tengas la Biblia? ¿De qué sirve que sepas tanto de la Biblia si al final de cuentas no la obedecemos? ¿Qué toma? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aleluya. Yo quiero amarle más, yo quiero. Si quieres amarlo más, vayamos cumpliendo más los mandamientos del Señor, porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama saca premio. Dice el Señor, el que me ama, mi Padre lo amará, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo no va a ser diferente la vida de aquellos que no aman a Dios de labios para afuera? Que no solo lo cantan, sino que lo viven. Amén.
te vengo a decir, oh mi Salvador. ¿Qué cosa? Que yo te amo a ti. Con el corazón te vengo a decir, toda la... ¿Cuál es tu verdad? Dímelo. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, Vamos, levante su voz. Yo quiero llorar de felicidad. Va otra vez. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor. 1, 2, 3. Con el corazón. Aleluya. Hoy estamos aprendiendo que el que tiene sus mandamientos y los guarda, esos son los que lo aman. No es solo cantarlo. Juan 14, 22. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Wow, dicen por ahí, va. Mire qué glorioso, hermano. Si no le cayó el 20 ahorita, que le caiga en cualquier rato, pero escúchenlo. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y quien guarda la palabra, el Padre Dios le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Él está en nosotros. Si usted guarda la palabra del Señor, si usted obedece los mandamientos del Señor, Él viene a hacer morada en nuestras vidas. ¿Cómo de que no puede cambiar la vida de la persona? Amén. Si vives todo chaporreado, es porque tienes una vida chaporreada con Dios. Pero si hoy te distingues para hacer la diferencia, es porque estás tratando, esforzándote por obedecer a la palabra del Señor. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si amas a Jesús verdaderamente, si le amamos, llegaremos a ser como Él. Si no le obedecemos, no le amamos. Si le amamos, le obedeceremos. No le amamos, no haremos lo que Él enseña. Porque el creyente que conoce a Dios le ama, vive una vida de obediencia y no practica el pecado. Vayámonos a casa con la seguridad y convicción de que si yo amo a Dios, voy a amar su palabra y voy a vivir en obediencia a su palabra. No una religión, no una etiqueta, sino una vida continua en relación con Dios. La única prueba de que somos verdaderos hijos de Dios es un estilo de vida en santidad. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Quieres liberarte de las cadenas malignas del pecado que te arrastran? Acércate a Él. Vive en comunión con Él. Porque escrito está, Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. A quienes han tenido la experiencia de vivir y gustar la gracia de Dios y poder decir: llevo un mes sin tomar, mi vida está cambiando,
Son aquellas personas que empezaron a ser apartados del mal y empezaron a tener comunión con Dios. Porque hay personas que vuelven a revolcarse en el lodo como la puerca lavada o como el perro al vómito. Descuidaron su comunión con Dios. No puedes vivir una vida en éxito espiritual si no tienes comunión con Dios. Si eres de las personas que orabas y has dejado de orar. Si eras de las personas que no fallabas a la iglesia y has dejado de hacerlo. Si eres de las personas que acostumbrabas tener vigilias de oración, que te tomabas tiempo para leer la palabra y te interesaba leer la Biblia y lo has dejado de hacer, hay una luz amarilla alarmante. No culpes a nadie de tu fracaso, sino de tu descuido espiritual. Y el caer, tropezar en la vida cristiana no es el dicho del borrachito que dice: caer por levantar no es caer. Una caída en la vida espiritual es muy difícil de levantarse. Tenga una palabra de oración conmigo, y los que están en las redes sociales continúen con nosotros. Gracias, Padre, por todos los que han estado en la televisión 13.1. Gracias porque sé que a más de una persona usted le ha hablado esta tarde. Y gracias por hablarnos, Señor, a los que estamos aquí presencialmente. Qué triste para aquellos que un día fueron y ya no lo son. Conocemos a gente que era un cañón en la iglesia. Algunos que hasta tenían ministerios exitosos. Pero que tenemos un enemigo que no duerme. Un enemigo que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y él no es poderoso. Satanás no es poderoso. Él es astuto. Y de acuerdo a la palabra que hemos leído, que todo aquel que permanece en usted, Señor, no peca. Y todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Señor, por alguien que me está escuchando, ya ha tenido descuidos en su vida espiritual, que su Santo Espíritu haga un rema en su corazón de esta palabra. El enemigo de nuestras almas está ansioso de verte derrotado en tu vida cristiana. Y te puedo asegurar que después de haber probado las mieles del Dios de los cielos, no habrá nada que pueda superarlo. El hombre y la mujer más infeliz son aquellos que después de haber gustado la gracia de Dios, hoy se arrastran por el camino de la miseria. Quizás alguien, no literalmente la miseria, porque quizás fueron prosperados económicamente, pero que su alma luce como un alma en condenación. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decía: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y la recomendación ha sido: cuiden con temor y temblor vuestra salvación. Que no les pase lo de Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, pero que al paso del tiempo se dio cuenta de su gravísimo error.
Porque su hermano con quien negoció su primogenitura se adelantó y recibió la bendición del padre, y ahora Esaú sería su siervo. Y dice la Biblia que cuando Esaú se dio cuenta, le pidió a su padre una bendición más y se lo rogó con lágrimas. Su padre le dijo: no hay más. Habrán algunos en la eternidad que estarán lamentando sus descuidos espirituales. Estarán lamentando sus actitudes acompañadas de hipocresía. Pero usted y yo escuchamos la voz de Dios este día. Quisiera pedirles de favor que se pongan de pie. Y si hay alguien ahí en alguno de los lugares que sabe que Dios habló a su vida y hoy agradece a Dios haberle hablado antes de tener que haber lamentado su desgracia espiritual, te pediría que dejes tu lugar y vengas al altar y le digas: Señor, gracias por hablarme. Yo soy esa persona que he estado descuidando mi comunión y vengo a pedir perdón, Señor. Ven. Jesús es